Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Escuela Judicial, un programa del Consejo de la Judicatura Federal dedicado a la difusión de temas jurídicos. Las personas se encuentran en diversas circunstancias de opresión, discriminación, vulnerabilidad, relaciones asimétricas de poder. Para hablarnos sobre la perspectiva interseccional en la impartición de justicia, contamos hoy con la participación de Norma González, defensora pública. Esto es Escuela Judicial. Comenzamos. Norma González Jiménez es hablante de Tuunsavi Mixteco del Oeste Alto, licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene estudios de maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la misma universidad y en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Pacífico Sur. Fue abogada defensora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Participó como representante de México ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en las sesiones de reflexión sobre el proyecto de Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, celebradas en Washington en 2007. Actualmente es defensora pública federal en lenguas indígenas del Instituto Federal de Defensoría Pública en Sinaloa, Baja California, Morelos y Oaxaca. Este día en Escuela Judicial, para hablar sobre la perspectiva interseccional en la impartición de justicia, contamos con la participación de Norma González Jiménez. Ella es defensora pública federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública. Estimada Norma, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia, por la invitación a la Escuela Judicial, a Francisco Esquinca por esta gran oportunidad de hablar de este tema tan importante. Gracias a ti, Norma. Quiero iniciar la entrevista preguntándote sobre tu labor como defensora pública federal. Cuéntanos cuáles son estas labores que realizas en el instituto. Gracias, Patricia. Mi labor como defensora pública federal es en específico ser defensora con conocimiento de la lengua y cultura mixteca. Es brindar el servicio de defensa penal federal a las personas que lo requieren, que sean originarias del pueblo Ñusavi, que es el pueblo mixteco, y en ese sentido, pues ahondar todavía de una defensa tradicional a una defensa que tenga elementos para defender con perspectiva intercultural. Esa es la labor mía dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y comentarte también que al igual que yo, hay otros compañeros, mujeres, abogadas y abogados brindando el mismo servicio en 100 en 100 variantes lingüísticas en todo el país. Dentro de la impartición de justicia hay un concepto muy relevante que es la perspectiva interseccional. ¿Podrías, por favor, platicarnos qué es lo que implica ese concepto? La interseccionalidad es un tema muy novedoso que viene de la teoría de la opresión y está diseñada por la autora Kimberly Crenshaw. Es una académica estadounidense y este enfoque lo realiza para describir las diferencias que fueron producto de experiencias de exclusión sistemática. Entonces, cuando hay un patrón de exclusión, esta herramienta nos sirve para identificar que existen discriminaciones que pueden escapar del ojo de los juzgadores en este caso y son producto de la intersección, es decir, de otras discriminaciones como son del sexo, de la edad, del origen étnico, y que este punto en donde se combinan es donde causan más opresión, en específico hacia las mujeres. Y esta herramienta de la interseccionalidad nos permite visibilizar esa combinación de discriminación. Esta perspectiva interseccional entonces invita a revisar las circunstancias particulares de la persona, ya sea en su condición económica, su condición social, otras condiciones. ¿Implica entonces ver todas las variantes en las cuales se encuentra esa persona?
Exactamente, implica visibilizar, y no solo visibilizar, sino que se tomen en cuenta estas formas en las que se combinan estas discriminaciones y que eso genera mucho mayor opresión en las mujeres. Por ejemplo, ya lo hemos visto en otros casos dentro de la Defensoría, cuando es mujer, pero no solo es mujer, sino es una mujer indígena mixteca, es una mujer con carencias económicas, que no tiene dentro del sistema familiar, tiene una cuestión de opresión, de violencia. Entonces, toda esta combinación hace que esta intersección se tenga que visibilizar porque es precisamente lo que le genera esa exclusión. Perfecto, Norma, pues muchas gracias. Consideramos entonces que la perspectiva interseccional se nutre u observa también a la perspectiva de género y a la perspectiva intercultural. Podríamos decir entonces que hay una confluencia de todas estas perspectivas que tienen que ser tomadas en cuenta al momento de impartir justicia. ¿Es así? Sí, así es, Patricia. En muchos de los casos, sobre todo en México, pues estamos ante un país pluricultural ya reconocido por el artículo 2 constitucional, y en ese sentido no solo vamos a tomar en cuenta en el caso de una mujer en específico el tema de la interseccionalidad o la discriminación interseccional y la perspectiva de género, sino además la perspectiva intercultural. Esto para que se pueda ahondar sobre una diferencia cultural cuando se trata de una mujer indígena y que se tomen en cuenta las prácticas culturales, por ejemplo, el idioma. También se tienen que tomar en cuenta las estructuras coloniales que también en estos casos pues también son opresores de las mujeres indígenas. De ahí que se tiene que tomar en cuenta lo que ya ha dicho la Corte Mexicana, que son las cuestiones históricas de desventaja. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. A ustedes les invito a seguir hablando con nosotros sobre perspectiva interseccional en la impartición de justicia. Ya regresamos. Regresamos a Escuela Judicial. Estamos platicando con Norma González. Ella es defensora pública federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública. Norma, hemos estado platicando sobre la perspectiva interseccional, este concepto que es muy importante en la impartición de justicia, y principalmente tú llevas a cabo la defensa de pueblos y comunidades indígenas, personas adscritas o autoidentificadas como pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. ¿Cuáles han sido las estrategias jurídicas que has implementado para que haya una impartición de justicia con perspectiva interseccional? Gracias, Patricia. Pues comentarte que hemos aplicado las herramientas que menciono para casos de mujeres, de defensa de mujeres indígenas. Me gustaría comentarte el caso de Adela, que es una mujer indígena que por primera vez iba a salir de su comunidad mixteca, que buscaba viajar de Aventón a la ciudad de Oaxaca para cobrar una orden de pago de un programa del gobierno federal. Ella era beneficiaria de ese programa, salió con su esposo, buscó un raite para viajar a la ciudad de Oaxaca pues para cobrar este recurso. Sin embargo, esta persona a quien le pide el raite, pues es un político de la municipalidad, traía un arma de fuego y que pasando en un retén de la Guardia Nacional, el político se quita el arma de fuego, se la pone en las ropas de mi defendida Adela y se baja del carro y huye. La Guardia Nacional no le da alcance, sin embargo, al revisar a las personas, pues le encuentra el arma de fuego a mi defendida, ¿no? Previo a ponerle el arma de fuego, le dice, tú eres mujer, no te van a revisar, y huyó del lugar. Desde luego, mi patrocinada y los demás ocupantes del vehículo fueron detenidos, y en ese caso, pues para la defensa de mi defendida,
pues fue necesario que se tomara en cuenta su especificidad cultural, pero además que concurrían múltiples situaciones de vulnerabilidad, como lo es que es una mujer indígena, que es una mujer monolingüe, que es una mujer que en esa situación en específico estaba en desventaja en relación a este político de la municipalidad que le impuso la aportación de esa arma de fuego. Entonces, comentarte que en las medidas cautelares nosotros fuimos muy incisivos en que no se le privara de la libertad, no obstante era un delito de prisión preventiva oficiosa, ya que primero era una mujer que tenía estos distintos factores de vulnerabilidad y de opresión. Además, era pues cuidadora de hijos e hijas, una niña de 5 años, y que también se tenía que tomar en cuenta el interés superior del niño, y en ese sentido debía estar en el plazo constitucional en libertad. El juez nos concedió esto atendiendo a que sí se expusieron estos motivos. Y aunado a ello, en la estrategia de defensa se pugnó por que se actualizara una causa de atipicidad, ya que una mujer en sus condicionamientos no era lógico que portara un arma de fuego. La disponibilidad y la aportación en el contexto de los hechos la realizó un hombre, y aun cuando se le haya encontrado materialmente en su persona, ella bajo estos condicionamientos no podía portar un arma de fuego. Y en ese sentido, pues la estrategia se diseñó a efecto de que ese elemento del delito de portación de arma de fuego, que se refiere a la aportación, a la disponibilidad del arma de fuego, se encontraba o se debe, bajo la metodología de perspectiva de género, se debe cuestionar. ¿Por qué? Porque bajo otras circunstancias, cualquier persona que trae un arma, pues debe de responder por la aportación. Sin embargo, ella no disponía, bajo esta lógica de interseccionalidad, no pudo disponer de esa arma de fuego, aunado a que culturalmente una mujer en sus condiciones no son portadoras de armas de fuego, sino lo es el varón. Entonces, todos estos argumentos y razonamientos fueron válidos para que no la vincularan a proceso. Sin embargo, es importante comentarte que gracias a esta herramienta se puede hacer una justicia diferenciada. Caso contrario, hemos visto otros asuntos en donde si no se aplican estas herramientas, desafortunadamente las mujeres sufren esa privación de su libertad, sufren ostracismo, que es otra cuestión, que es el ser desvinculadas de su comunidad, y una mujer que sale de su comunidad difícilmente puede regresar, entre otras violaciones a sus derechos, como lo es la falta del intérprete en un proceso que hace que no se imparta justicia o no accedan de manera adecuada a la justicia. Has tocado un tema muy importante. Entonces vemos que la perspectiva interseccional en la impartición de justicia lo que busca es analizar todas las circunstancias dentro de esta perspectiva intercultural, la perspectiva de género, para dar como resultado una justicia igualitaria. Voy a dejar hasta aquí la intervención. Vamos a hacer un breve corte y enseguida regresamos. A ustedes les invito a conocer sobre reseñas editoriales que estoy segura serán de su interés. Ya regresamos. Esto es Escuela Judicial. Estamos frente al doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Argentina, Rodolfo Luis Vigo. Es la versión digital de su libro 5 enfoques teóricos sobre la justicia. En el prólogo nos advierte que no se trata de un manual de consulta universitario. Es, afirma, un libro escrito para juristas, desde la ética, la filosofía política y la filosofía del derecho. En 226 páginas, el autor destaca que la formación de un jurista está incompleta si no comprende la realidad social y política que vive. Y los exhorta a conocer a los pensadores clásicos que establecieron las bases de la cultura contemporánea. En 5 capítulos, el doctor Rodolfo Luis Vigo escribe con precisión sobre justicia con imparcialidad, justicia como contrato, autopropiedad, mérito y eficacia, como comunidad y vida buena, como derechos, recursos y capacidades, como procedimiento democrático y deliberación.
No te pierdas esta obra y visita la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Judicial. Estamos de vuelta en Escuela Judicial. Hemos platicado con Norma González Jiménez, defensora pública federal, sobre la interseccionalidad en la impartición de justicia. Norma, hemos platicado ya sobre este concepto que es la interseccionalidad, que es un concepto que se atrae desde la filosofía al derecho, en donde lo que se busca es establecer las circunstancias particulares de cada persona para que haya una impartición de justicia igualitaria. Te pido, por favor, si pudiéramos ahondar un poco más al respecto sobre este fin de la justicia igualitaria. Gracias, Patricia. Sí, la justicia igualitaria considero que es un producto de la impartición de justicia de manera completa y aplicando distintas herramientas importantes. En principio, tomar en cuenta que la igualdad, el derecho a la igualdad y la no discriminación debe ser importante y fundamental para acceder a la justicia, sobre todo para mujeres. Se tiene que aplicar o tomar en cuenta un test de igualdad y en ese sentido saber que el principio de igualdad ha sido modificado, no solo es una igualdad y creer que todos somos iguales, sino el segundo punto, el test de la igualdad, es aplicar una justicia diferente cuando se trata de personas diferentes y sobre todo personas en situación de desventaja. Y en ese sentido, esa diferencia, esa distinción que se puede hacer y que la justicia, con base en ese resultado de ese test, puede de manera objetiva y razonable aplicar de manera diferenciada el derecho. Y en ese sentido, todos los recursos también judiciales deben estar encaminados a compensar estas situaciones de desventaja y a que el acceso a la justicia sea sin obstáculos. También tiene que ver con el tema de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, y en ese sentido también debe contar con otros componentes, como por ejemplo, en el caso de personas indígenas, con intérpretes, con defensores, con conocimiento de su lengua y cultura, que se tomen en cuenta las especificidades culturales y evitar en todo momento el ostracismo que ya comentábamos, que es que las mujeres pues tengan motivos culturales, quizás de discriminación, que se sientan pues excluidas de su comunidad. También tomar en cuenta que las reparaciones deben ser integrales y transformadoras, y en ese sentido, una reparación hacia una mujer, por ejemplo, de zona urbana, no podría ser la misma que una reparación del daño a una mujer que es de una comunidad, ya que las reparaciones en una comunidad no son individuales, sino deben ser de manera colectiva. Entonces, tomando en cuenta todas estas circunstancias y todos estos derechos, incluso los estándares internacionales de derechos humanos, todo esto tomado en cuenta con la palabra estricta de la complementariedad, o sea, de justicia completa, da igual a una justicia igualitaria. Norma, ¿cuáles consideras entonces que son los principales retos? Por una parte operativos, por otra parte normativos, para tener una impartición de justicia con una perspectiva de interseccionalidad efectiva. Sí, Patricia, no solo la aplicación de las herramientas o los criterios de interpretación ya mencionados, el enfoque interseccional, el enfoque de perspectiva de género, sino que también no se puede soslayar que los derechos son interdependientes, y en ese sentido es importante preguntarnos también, no solo por el contexto de la persona en específico que se va a defender o que se va a juzgar, sino también que estén las condiciones, o preguntarnos en qué condiciones están accediendo, por ejemplo, las mujeres a la justicia, y si es que están llegando a acceder, ¿no?
para las mujeres indígenas aún encontramos que de manera sistemática existe la falta de intérpretes, ¿no? Sigue siendo una tarea pendiente en el que no se generan los recursos y los mecanismos judiciales para la justiciabilidad de estos derechos. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano en esta materia en el caso de 2 mujeres indígenas tlapanecas, mepás, violadas por el ejército mexicano y que no contaron con intérpretes al momento de denunciar el delito y al momento de ser valoradas por el médico, y luego entonces lo que generó es una exclusión, una injusticia, ya que realmente en ese momento no se pudo investigar esta violación por todos estos obstáculos, ¿no? Incluyendo la cuestión idiomática. Y también pues la Corte, reitero, Interamericana pues ha mencionado otros factores como es el evitar en todo momento, tanto defensores como operadores del sistema de justicia, que la mujer sufra de esta exclusión en su comunidad o se autoimponga este ostracismo para dejar su comunidad por temor a ser juzgada. Tomar en todo momento en cuenta que si se trata de mujeres indígenas, operan otros sistemas patriarcales y también coloniales que la oprimen aún más. Por eso es importante el enfoque interseccional, porque vamos a identificar todos estos factores de opresión. Muchísimas gracias, Norma. Hemos platicado el día de hoy desde tu perspectiva como defensora pública federal. Desde luego, este es un tema que tiene que seguir impulsándose tanto por las defensorías públicas como por los representantes de las víctimas, y desde luego también es una labor muy pendiente por parte de quienes imparten justicia. Te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado y esperamos tenerte pronto en una nueva emisión de Escuela Judicial. Gracias, Norma. Muchas gracias, Patricia. Un saludo a todas y a todos. Gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Escuela Judicial. Yo les dejo con una dosis de cultura y, como siempre, les invitamos a conocer más del patrimonio cultural e histórico de este país. Muchas gracias. Hasta pronto. Les saludo con mucho gusto para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo Sumaya. Vamos a conocerlo. En la efervescente esquina de Cervantes Saavedra y Presa Falcón, a 45 metros sobre el nivel de la calle, se enarbola una estructura de 2.500 toneladas de acero que pretende ser el lugar del arte para todos. La entrada es libre y está abierto todos los días del año. Un recinto que alberga una notable colección de pintura mexicana de varios periodos, así como de afamados artistas plásticos de otros países. Podrán disfrutar de diversas colecciones que van desde los pintorescos calendarios mexicanos con su gran variedad de colores hasta las sobrias esculturas de Auguste Rodin. La obra más antigua en el acervo es de 1350. Se trata de la Virgen con el Niño y 2 ángeles, que fue parte del panel central de un altar. Entre los grandes maestros antiguos europeos, la escuela española está ampliamente representada. Los nórdicos como Lucas Gasel, de Alemania, los Cranach, quienes destacaron por la sensualidad de sus figuras en escenas altamente simbólicas. La escuela francesa con las sugestivas atmósferas de Claude Joseph Vernet y el gran estilo británico con celebrados maestros como Joshua Reynolds es parte de lo que podrán ver. Definitivamente el Museo Sumaya se ha consolidado como un espacio donde el arte mexicano dialoga con lo universal. Las macuquinas o monedas de martillo de Felipe II. Las primeras monedas circulares de 1732 del reinado de Felipe V el Animoso, las de Fernando VI, las de Carlos III, que fueron conocidas como peluconas cara de rata, por así denostar el perfil del emperador y el uso de las pelucas. Del periodo de la Guerra de Independencia, los reales del Sud o las que por primera vez tenían el águila estampada como emblema mexicano. Las primeras con la leyenda Estados Unidos Mexicanos de 1905, entre muchas otras. Por otra parte, en la nutrida colección de escultura europea de los siglos XIX y XX están los caballos de Edgar Degas. Le siguieron bailarinas y bañistas que se fundieron en bronce hasta después de su muerte. El yeso monumental de la Venus victoriosa explora los procesos creativos de Auguste Renoir. El nuevo discurso plástico llegó con la revolución inaugurada por el padre de la escultura moderna, Auguste Rodin.
Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Sumaya, un orgullo más de México.